Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV, último programa del año, un año sin duda noticioso. Hace exactamente 2 años, en la ciudad china de Wuhan, una ciudad con 11 millones de habitantes, el 31 de diciembre de ese año, las autoridades chinas anunciaron que había un virus que estaba azotando esa ciudad del centro de China. En febrero del año 2020 la OMS decretó finalmente que efectivamente estamos en presencia de una pandemia y le denominaron COVID-19. De eso han pasado ya 2 años. Y mientras tanto en nuestro país, en Chile, en este año 2021 que estamos cerrando y despidiendo, han pasado muchas cosas. Por un lado, el COVID sigue presente, hoy día con la variante Omicron, pero hemos tenido 6 elecciones, porque queremos hablar de eso hoy día. Este es un programa fundamentalmente político. Comenzamos en mayo eligiendo alcaldes, concejales, convencionales y el gobernador regional. Pasamos posteriormente a las primarias y finalmente culminamos con elecciones presidenciales, también de senadores, también de parlamentarios y de consejeros regionales. Y claramente lo que está ocurriendo ya finalizando el año, comenzando el año 2022, es que en Chile han habido cambios enormes de grandes. La votación más alta, el presidente más joven tendremos, surgió una nueva segmento político, estamos en cambio de ciclo político definitivamente. Pero para hablar de eso, para hablar de cómo hemos sido capaces de lidiar con esta pandemia y hacer 6 elecciones y los chilenos concurriendo a votar, queremos saludar en primer lugar a Manuel Gallardo, nuestro amigo, cierto cientista político, que está hoy día en Puerto Montt en el estudio. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hardy, gusto saludarte. Muy bien, vengo a pasar las fiestas con mi familia, así que siempre es un agrado venir a Puerto Montt. Y hemos sido capaces de lidiar entre elecciones y pandemia como país. Y lo hemos hecho muy bien, fíjate. Siempre había el temor que en cada elección pudieran aumentar significativamente los contagios, pero eso no ha ocurrido. Uno mira las estadísticas y la verdad es que el Ministerio de Salud y los encargados de las elecciones han tomado todas las medidas para que la ciudadanía pueda cumplir su deber cívico y ejercer su derecho a elegir quién lo va a gobernar por los próximos años. Si algún día yo creo que la historia va a valorar lo que ha hecho el Ministerio de Salud en estos años, con un sistema de vacunación realmente exitoso y una institución como CERVEL, que en materia de ejemplo, el domingo antes pasado, cuando fueron las elecciones, en menos de 2 horas ya sabíamos exactamente los resultados. Para hablar también de esto, queremos saludar al profesor universitario de la Escuela de Administración Pública, cientista político, don Carlos Hefner. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Agenda Abierta. Hola, Hardy, ¿cómo están? Bien, muy bien, pues gracias nuevamente por la invitación y aquí muy contento de compartir con ustedes. Así como los médicos han tenido harto trabajo, ¿cierto?, con esta pandemia, ustedes los cientistas políticos analizando los resultados, analizando el comportamiento. A ver, comencemos con usted, Carlos Hefner. En mayo tuvimos elecciones de alcaldes, concejales, reitero, pero también de gobernadores y también de convencionales. Sobre eso vayamos desmenuzando lo que pasó este año. Porque en la región de los lagos, Carlos, al parecer las fuerzas políticas siguen siendo las tradicionales. Aquí no irrumpió, pero se integró la figura del gobernador y los convencionales. Metámonos, ¿qué pasó en mayo de este año, Carlos Hefner? ¿Cuál es su mirada a lo que pasó ahí? Bueno, yo creo que este ha sido un periodo político, como tú bien dices, intenso, tremendamente revelador del punto de vista de algunas dimensiones que podríamos destacar hoy día. Primero, lo que se decía respecto a la fortaleza de nuestro sistema electoral para poder operar en forma bastante eficiente y eficaz en el marco de una tremenda pandemia como la que hemos tenido. Lo segundo dice relación de cómo se han ido recomponiendo las fuerzas políticas, si bien los perfiles tienden a ser muy semejantes en nuestra región, de alguna manera yo creo que se abren muchas posibilidades de nuevos escenarios de realineamiento de estas fuerzas políticas en función del próximo gobierno, y particularmente yo destaco a partir de estas elecciones de cómo nuestra vieja concertación en los últimos días ha logrado tener algún tipo de nuevo aliento que le permite estructurar algunas formas de nuevas alianzas o nuevas posibilidades para poder fortalecer lo que elegimos durante este año. Voy a mencionar particularmente el tema de los gobernadores regionales
regionales. Los gobernadores regionales tienden a ser un elemento sustantivo desde el punto de vista de lo que es la gobernabilidad de los territorios, pero como siempre sabemos, en Chile nos caracterizamos por ser muy poderosos institucionalmente para resolver algunos problemas, y otros que son de envergadura, como es la capacidad de centralizar, lo hacemos a media. Y la posición de los gobernadores en Chile todavía siguen siendo bastante frágiles desde el punto de vista de sus competencias, desde el punto de vista de tener un delegado presidencial que de alguna manera hace sombra paralela respecto al poder político en el territorio, y particularmente del aparato sectorializado. Y yo creo que elegimos gobernadores, hemos hecho un avance sustantivo en esa materia, pero creo que quedan tareas muy pendientes desde el punto de vista de la gobernabilidad territorial, y particularmente de la pertinencia de las políticas regionales sobre la base de la dependencia que todavía tienen las decisiones descentralizadas desde el punto de vista inversional del aparato sectorial. Porque tú bien muy sabes que lo que invierte la región es muy bajo respecto a lo que invierten los sectores en la región, y mientras los gobernadores regionales no tengan las competencias y el poder político necesario, esta elección que fue tan gravitante, y yo la destaco de manera culmine durante el 2021, va a seguir restringida desde el punto de vista de las posibilidades reales que tengan los gobernadores de gobernar el territorio, y no transformarnos en meros administradores en un FNR, cuestión que ha ocurrido durante tantos largos años. Porque Manuel, para hablar de lo que ocurrió en mayo, ¿cierto? En la región de los lagos, el caso de alcalde, más o menos se mantuvieron las mismas fuerzas. De hecho, en Puerto Montt fue reelecto el alcalde Gerboy Paredes, aumentó su votación, el retador también sacó una buena votación, pero finalmente fue reelecto por tercera vez, o sea, su tercer periodo. Lo mismo ocurrió en Osorno, también las mismas fuerzas políticas. Se eligió un gobernador que era previsible, que venía del mundo de la centro-izquierda, sacó mucha votación, Patricio Vallespín, y en convencionales la región eligió a 7. Y también más o menos, o sea, no mediar por alguien de pueblo de territorios insulares y de independientes no neutrales, también aquí en la región se mantuvieron más o menos las fuerzas tradicionales. ¿Qué pasa en la región de los lagos en esa materia? Para hablar de la elección de mayo, Manuel Gallardo. Bueno, la verdad es que habría que ver los números en mayor profundidad, solo plantear algunas líneas hipotéticas, creo yo. Primero, la región tiene una tradición en votación. Eso es lo primero que hay que señalar. Los números, cuando uno mira cómo ha votado la región de los lagos, uno se da cuenta que hay una cierta tendencia del comportamiento electoral desde 1990 a la fecha. Lo segundo que uno debiera señalar es que en la elección municipal, particularmente, en Puerto Montt, por ejemplo, fue la madre de todas las batallas, cuestión que no ocurrió en otras regiones del país. Por ejemplo, en la región metropolitana, la elección de alcaldes no era la elección más importante, era la elección de los constituyentes. Pero aquí la elección de los constituyentes estaban asociadas a la elección de alcalde, y particularmente en la comuna de Puerto Montt, donde habían 2 candidatos, y esos 2 candidatos de alguna manera orientaron la votación también en relación a las otras elecciones. ¿Ah? Entonces, yo todavía creo que hay una explicación que hay que encontrar del comportamiento electoral, no solamente en la elección de mayo, sino que en la elección, en las 14 elecciones que se han desarrollado en los últimos 12 meses, digamos. Y esto tiene que analizarse a partir de cómo la crisis social que vivió el país en octubre del 2019 impactó el resto del devenir del comportamiento electoral de los ciudadanos. Cada elección tiene una explicación distinta. Yo no logro... O sea, estamos votando en función de la fecha, porque convengamos una cosa, la crisis enorme que surge en octubre del 2019 finalmente se encausa institucionalmente. En otros países podrían desbordarse y tener estallido de otro tipo. Aquí se encausó electoralmente en Chile, que convengamos que eso es materia, es mérito del país, que fue el acuerdo del 15 de noviembre, se hace un plebiscito en octubre,
y finalmente nos fuimos expresando los chilenos en distintos periodos, distintas elecciones, por eso este año tuvimos 6, ¿cierto? Pero usted dice que, por ejemplo, los convencionales fue distinta a los de los gobernadores. Absolutamente distinta, el comportamiento electoral es distinto, se valoraron distintas cosas, pero además en distintas regiones, como fueron 4 elecciones, en distintas regiones la elección de determinada autoridad no tenía la misma importancia que en otra región, y dentro de una región la elección de determinada autoridad no tenía la misma importancia en una comuna que en otra comuna, ¿ya? En algunas comunas sí fue, de la región de los lagos, sí fue importante elegir a los convencionales, en otra era mucho más importante elegir al alcalde, como fue en el caso de Puerto Montt, y en otra en los concejales, porque ya se sabía quién iba a ser electo alcalde, entonces las fuerzas políticas no estaban jugando su peso específico en la elección de alcalde, sino que la estaban jugando en la elección de concejales. O sea, el comportamiento en la región y en Chile en general fue distinto. La ciudadanía territorialmente desplazada les dio distinta valoración a las distintas elecciones. Entonces, por eso es que uno no puede encontrar una lógica en las 4 elecciones que explique el comportamiento electoral de las 4 elecciones. Hay que analizarlas por separado. Porque, Carlos, por ejemplo, de los 16 gobernadores, 15 son de actual oposición, y de los 15 son, creo que 13 de los partidos tradicionales de la centroizquierda. Pero en elección de convencionales, la lista del pueblo, que eran absolutamente, yo diría, que eran herederos de la revuelta de octubre del año 2019, ahí sacaron en total, me parece que 25, ¿vale? O sea, una representación mucho más alta. Tiene que ver un poco lo que plantea Manuel, esto de que allí hubo votaciones distintas, pero también la lista del pueblo tuvo más fuerza en otras regiones, en Concepción, en la región metropolitana, y especialmente en la metropolitana y algunas zonas del norte del país. ¿Cómo entendemos ahí que hubo votación? O sea, una misma persona, quiero decir, fue a votar a gobernador por un partido ya demócrata cristiano, socialista, pero para convencionales la lista del pueblo sacó mucha votación, Carlos Hefner. O sea, yo comparto que son elecciones completamente distintas, pero de alguna manera yo podría decir de que todas las elecciones estaban cruzadas por una semántica, y esa semántica es la que emergen a partir del 19 de octubre. Es decir, que el 19 de octubre lo que coloca sobre la mesa, lo que evidencia, es algo que Chile ya lo conocía, pero en el fondo con una fuerza impresionante, en cataclismo, dar cuenta de ciertas condiciones de brechas sociales, de temas de desigualdad, de temas de incapacidades de respuesta de bienestar de parte del Estado, de abusos del sector empresarial. Y esa semántica, que es muy heterogénea y que genera un antagonismo, de alguna manera se fueron instalando en todas las elecciones de una u otra manera, ya sea del punto de vista cómo eso se expresaba, por ejemplo, en el ámbito regional. Por ejemplo, la región de los lagos es una región que es una región que tiene, lo hemos conversado en otras oportunidades, la segunda con mayor porcentaje de pobreza multidimensional, es una región que tiene bajo salario a pesar de tener pleno empleo. En el tema municipal también se expresa desde el punto de vista de una ciudad absolutamente segregada, con un deterioro significativo en su infraestructura pública, y se expresa también del punto de vista del discurso de los constituyentes y la emergencia, por ejemplo, de partidos como la lista del pueblo. Hay que hacer un señalamiento como sociológico ahí. La lista del pueblo en el fondo son dirigentes sociales de base que siempre tenían como intermediador respecto del Estado los partidos políticos tradicionales, y en esta oportunidad asumieron ellos su propia representación del colectivo social. Disculpa, porque allí la ley también permitió que fueran como independientes, cosa que en otras elecciones no ocurrió. Así es. Entonces estos representantes sociales se transformaron, en vez de solicitadores de intermediación entre la base social y el Estado, a los partidos tradicionales, se transformaron ellos en la búsqueda de su propia representatividad. Entonces eso hace que emerjan con fuerza, y ese nivel de alcance de votación electoral que tuvieron fueron tan significativos y que después se expresa también en el Parlamento. Entonces, pero yo diría que un elemento coincidente a estas elecciones tan diferentes y tan difíciles de analizar y comparar tiene que ver cómo ya se instaló en Chile ese tipo de semántica. Entonces, ¿cómo se va a expresar eso desde el punto de vista de un potencial gobierno? Es una cuestión que todavía tiene alto nivel de incertidumbre. O sea, como título podríamos decir, Carlos, que una cuña grande es la gente quiere cambios. Sí, claro. Eso como sí, que, claro. que distingue, sí, lo más fuerte. Sí, claro. La gente, los chilenos queremos que cambien las cosas.
¿Qué cosa tal vez ahí podemos... y la gente quiere que cambien muchas cosas. De hecho, acaba de salir un estudio de Espacio Público recién y le preguntan cuáles son los 3 principales problemas que tiene. La seguridad ciudadana, ¿verdad? El tema de la delincuencia, junto con eso, el tema de salud. El tema de salud es un tema fundamental. Y el otro tema está directamente asociado a temas de pobreza y corrupción. El tema de la corrupción política. Son los 3 factores fundamentales que están por medio. Entonces, si tú empiezas a desgranar de alguna manera esos factores, tú te vas a encontrar con que son factores gatillantes de conflictividad social que vienen hace bastante tiempo atrás, como ha quedado demostrado en todos los estudios que se han hecho. Entonces, y ahí pasamos, cronológicamente, avancemos al mes de julio. Yo solo hacer un comentario. No estoy muy de acuerdo con esto de la semántica y cómo impacta en las elecciones, porque si tú miras en la elección de los constituyentes, la constituyente quedó básicamente con una centro derecha muy disminuida, con los partidos de la socialdemocracia chilena, algunos con casi ningún representante, como la democracia cristiana, que tiene uno, y los sectores de izquierda y la izquierda radicalizada, con el Partido Comunista y la Lista del Pueblo, muy bien representados. Pero si tú miras la elección de Cores, Renovación Nacional tiene la mayor representación de Cores en el país. Pero disculpa, pero en esa misma elección de convencionales, la democracia cristiana en concejales sacó, creo que equivalente como al 8%, o Así sea, es. una enorme cantidad de concejales y tuvo un solo convencional. Exacto. Entonces uno puede decir, o eligieron mal los candidatos. La semántica no me explica a mí el comportamiento electoral en las distintas elecciones. Eso es lo que yo quiero colocar en el punto. ¿A qué te refieres con semántica, Carlos? El discurso. El discurso. El discurso. Es decir, colocar sobre la mesa los énfasis del diagnóstico respecto a la realidad chilena. Y yo no digo que eso determine la votación, sino que determina la forma en cómo el sistema político está dialogando. Y es un diálogo con la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho tradicionalmente? Que el sistema político perdió sintonía con la ciudadanía por el tipo de conversación que ha tenido. Pero hoy día se trasladó a otro tipo de coordenadas de diálogo. Y esta conversación, podemos coincidir en ese caso, que recién hace 10 años atrás se viene hablando de desigualdad en Chile. Lo que pasa es que, para seguir la lógica de Carlos Hefner, tal vez podríamos entender que el discurso, la semántica se expresó muy bien en la convención. Sí. Y lo que pasa es que con concejales y alcaldes hay otro tipo de cosas. Exacto. Hay liderazgo, hay también populismo, hay clientelismo, en fin, o sea, que está lo que se llaman, digamos, las maquinarias partidarias. En cambio, los convencionales surgió otra cosa y tal vez se expresó de mejor manera lo que surgió en 2018. Pero bueno, sigamos cronológicamente, digamos, a julio, que a mi entender es lo que marca definitivamente el colapso de la centroizquierda. Se arma una primaria con la centro-derecha, con 4 candidatos, y la izquierda, digamos, la izquierda más izquierda, con Jadwe y con Boric. Y ahí desapareció la centro-izquierda por los motivos que haya sido. ¿Qué pasó? Ahí se terminó de definir que el nuevo cuadro político, Manuel, ¿no? Mira, la verdad... O comparte tal vez lo que digo, no sé. La verdad es que yo creo que se define en el escenario que estaba dado. ¿Cuál era el escenario que estaba dado? Como bien tú dices, 2 primarias con la centro derecha y la izquierda. Pero la socialdemocracia comete el error de no ir a la primaria, y en consecuencia ahí lo que sucede es que no se puede medir necesariamente que esa votación en esa primaria sea un reflejo de las fuerzas políticas de los 3/3, ¿ya? Porque no hay una primaria de la socialdemocracia, porque la candidata Proboste no quiso hacer primaria, y esa es la verdad. No, estaba la Mónica, estaba Jimena Rincón ese día. En ese minuto era la... Pero la primaria no se pudo hacer porque la candidata Proboste, la senadora Proboste, señalaba que ella no era candidata, que estaba en un proceso de acuerdo. Recordemos, allí ocurrió otra cosa. Allí la candidata era Jimena Rincón, eran otros los candidatos, y el Partido Comunista vetó, y no sé, esa fatídica noche del 13
del 13 de junio, cuando era la inscripción, no sé, no acuerdo de la fecha, que no supieron qué hacer. O sea, allí quedó descolocada la centroizquierda, Carlos. O sea, ¿no? la senadora Rincón había sido nominada por su partido. Sí, pues. Así es. Absolutamente nominada. Pero para participar, los otros partidos de la centroizquierda le dijeron que si la Rincón era la candidata a una primaria, ellos no iban. Así fue. Y por eso fueron a pedir amistad al otro lado y le pegaron un portazo, efectivamente. Ahora, bueno, eso son, y aparte de la historia política de cómo el efecto que ha tenido para la democracia cristiana en este sentido, yo lo mencioné la otra vez, ha sido catastrófico. Pero simplemente un comentario, es como interesante cómo se incorporan ciertos conceptos dentro del análisis. Por ejemplo, nosotros así como no hablamos hace 10 años de desigualdad, salvo en los papers en los que trabajamos, incluso yo escribí un par de cosas sobre eso, en el discurso político no estaba, y hoy día se ha instalado el concepto de socialdemocracia. Y en Chile nunca ha habido socialdemocracia propiamente tal, desde el punto de vista de autodeclaración. Es verdad. Teóricamente uno puede utilizar ese concepto. No, sí, estoy diciendo, claro, las categorizaciones puede usar. El Partido Socialista nunca se autodeclaró socialdemocracia. El PPD era un partido absolutamente instrumental. Menos el partido, de hecho el Partido Socialista se declaró marxista-leninista. Y la Democracia Cristiana, un partido social cristiano que siempre había dubitando si ha sido más de izquierda o más de derecha. ¿Qué es lo que se fundó? El centro político, la socialdemocracia, Carlos, después con Manuel. Porque esa fecha, el no estar en las primarias, significó un costo político de proporciones, a mi entender, a lo que fue la exconcertación, la nueva mayoría, como queramos. Que este centro izquierda, ¿cierto? Socialista, PPD, con democracia cristiana, que gobernaron durante 20 años, 20 y tantos años. ¿Esa es una fecha muy importante no haber estado presente en esa primaria? Absolutamente. Absolutamente, yo creo que los partidos tradicionales que nosotros conocimos de ese conglomerado han salido absolutamente hoy día dañados, no solamente desde el punto de vista electoral, sino de su representación y su legitimidad dentro de la observación que hace la ciudadanía. Pero en política nadie muere. O se mueren 10.000 veces. Todos los partidos políticos, los actores políticos se reconstruyen rápidamente y eso lo hemos visto en los últimos días. Es decir, cómo se está discutiendo incluso que el Partido Socialista va a ser parte probablemente del gobierno de Boric y el PPD también está expectante de ingresar al gobierno. En ese sentido, lo que ha ido generando, y yo lo mencionaba la vez pasada, ¿te acuerdas, Harry? Te decía, bueno, el vaciamiento del centro izquierda también tiene que ver con el vaciamiento de ideas. Se quedó sin contenido, se quedó desfondado desde el punto de vista de contenido, y eso es un tema que internacionalmente ha sido comparado con muchos otros partidos políticos, y en ese vaciamiento brutal que ha habido de contenido, de mística, y todo se transformó en un praxis política, se paga electoralmente y se paga desde el punto de vista de su representación. Pero, como insisto en ese punto, habrá que esperar los próximos 2 o 3 meses en el cual estas fuerzas podrán recomponerse, revitalizarse de alguna manera y esperar cómo en Chile nadie gana el poder si no es con alianza. Porque Manuel Gallardo, cuando se instala con mucha fuerza en esa primera elección de las primarias de Apruebo y Dignidad, sacaron 1.600.000 votos, 1 millón que sacó Gabriel Boric y 600.000, y ahí que una enorme cantidad de votos para esa primaria, porque definitivamente llega esta nueva fuerza política, como decían algunos, en su minuto los partidos de la exconcertación, a los jóvenes los tienen más bien como patrulla juvenil, y esta nueva camada que surge en el 2006, después el 2011 con las protestas estudiantiles, ellos deciden formar sus propios partidos. Sí, porque no había espacio. Los papás no le dieron espacio a los hijos para que hicieran carrera en los partidos tradicionales de la centroizquierda, digamos. Pero eso sí, ¿tú crees que los partidos centroizquierda están condenados a desaparecer? ¿Tú crees que hay margen para que puedan rearmarse? ¿Tú crees que esta nueva camada quedó definitivamente y van a marcar el pasar por mucho tiempo? A ver, yo creo que esa respuesta no es una respuesta única y va a depender muchísimo de qué va a decir la nueva Constitución en relación al sistema de partidos políticos. Lo que está claro hoy día entre los constituyentes, en los últimos 2 meses me he reunido con muchos de ellos en conversaciones privadas, lo que está claro es que el sistema de partido político que hoy día Chile tiene es ingobernable. Eso lo tienen todos claro. Y no puede ser que para que el sistema madure haya
prácticamente partidos boutique. Entonces, lo que al parecer uno logra entender de lo que los diferentes constituyentes a uno le dicen, es que se va a tratar de generar un sistema de partidos políticos donde no hayan más de 13 a 15 partidos políticos, que sean más bien grandes conglomerados y medianos conglomerados, pero no partidos pequeños, porque no hacen posible la gobernabilidad del país. Imagínate hoy que en la Cámara de Diputados y en el Senado hay ¿cuánto? 21 partidos. 21 partidos políticos. ¿Ya? ¿Tú te imaginas que el presidente tenga que entrar a conversar con los 21 partidos? Está bien, pero tendrá que lo va a tener que hacer. Pero Manuel, mira, la convención quedó claramente, se volcó hacia la izquierda la convención. ¿Sí? La derecha tiene en total 37 de 155. Y 36 porque Bernardo Lamasza se retiró. Ya, pero no alcanzan un tercio. Pero posteriormente, la elección de noviembre en el Parlamento, son 25 senadores de derecha o centro derecha y 25 de la actual oposición, izquierda, centro izquierda. Y en parlamentarios están prácticamente también empatados. O sea, esa enorme fuerza izquierda que se instaló en la convención no está expresado así hoy día en el Congreso, a propósito de que los chilenos estamos votando de distintas maneras. Claro, mira, la centro derecha tiene 53, Chile Podemos Más, 15 o 13, mejor dicho, republicanos, 2 republicanos que se salieron. Y 6 del Partido de la Gente. Y 6 del Partido de la Gente. El Partido de la Gente yo no los sumaría a todos, pero ya, contémoslos como independientes. Por el otro lado, la socialdemocracia, la antigua concertación de partidos políticos, 37. El Frente Amplio, 37. Después hay 3 verdes, regionalistas verdes. Puede llegar a 78, pirquineando puede llegar a 78. En consecuencia, no tienen la mayoría absoluta. De hecho, hay mayorías que no alcanza y ese escenario no se da en la constituyente. ¿Por qué? Yo creo que hay varias variables que explican eso. Primero, el comportamiento que han tenido la constituyente y algunos constituyentes. Lo segundo, la extremada mala estrategia comunicacional de los constituyentes y de la constituyente en general, de darle a conocer a la ciudadanía cómo van avanzando, porque los constituyentes de verdad han ido avanzando rápidamente en esto. Yo todavía no tengo una evaluación de la constituyente, porque yo evalúo por resultado, no por proceso, ¿ya? Y yo quiero, para decir si este trabajo y este esfuerzo que hizo el país trae cosas positivas o negativas al país, yo necesito conocer la letra que se escriba. Me da lo mismo si se demoraron 3 meses en tener reglamentos, si no se demoraron más, si abren a los diálogos ciudadanos o no. A mí lo que me interesa es la constitución que va a quedar escrita. Ahora, ellos han cometido errores de estrategia de comunicación. Rojas Baden, si tú miras las redes sociales, Rojas Baden ha sido un factor de pérdida de evaluación positiva de la constituyente. Entonces, todo esto hizo que la ciudadanía, que experimentó con una forma de votar para la constituyente, yo creo que haya retrocedido y se generó un equilibrio en el Congreso distinto a lo que había en la constituyente, y además que en ese mismo escenario empezaron las encuestas a señalar que los 2 candidatos de los extremos eran los que iban a pasar a segunda vuelta. Porque efectivamente llegamos a noviembre, Carlos Hefner, donde en primer lugar quedó José Antonio Kast, el más conservador de los conservadores, ¿cierto? El más de derecha. Segundo lugar queda, por ser casi 200.000 votos, el candidato de la Provincia, Gabriel Boric, el más joven en la historia. Y los otros partidos, el candidato de la derecha, el normal, tercero. Después apareció un tipo como Franco Parisi, que hoy día ya no estamos olvidando de él, pero sacó casi 900.000 votos.
y la candidata de la ex Concertación, una mayoría, quedó con 800.000 votos en quinto lugar. Y ahí comienza a cambiar la historia. Una segunda vuelta, se elige un presidente que nunca había tenido tantos votos, el más joven, batió varios récords, sumó 600.000 votos más, y él aumentó de 1.600.000 a 4.600.000, o sea, muchísimo, ¿cierto? 3 millones de votos. Casi 3 millones de votos. ¿Qué pasó en esta primera y segunda vuelta que sacara tantos votos Gabriel Boric? Se moderó, se amplió, la gente se asustó, en fin, ¿cuáles son? Se ha dicho harto, pero ¿cuál es tu mirada, Carlos? Yo podría decir dos cosas. Una, primero, sobre la evidencia. Y la evidencia pasada, lo que estamos hablando es decir, aumentó un caudal de votos significativo. Eso es evidente, eso sucedió. A mí, yo creo que lo veo bastante más simple. Es decir, en términos generales, hay mucho voto prestado, ¿ya? Es decir, los votos de la vieja Concertación aportaron votos en forma muy significativa, por lo tanto, le prestaron al candidato Boris un porcentaje, no me atrevo a decir cuánto, pero un porcentaje muy significativo de eso. En segundo, Kast restó muchos de sus votos, su última etapa de campaña fue para el olvido, ¿ya? Un desastre. Sí, claro. Disculpa, nadie entiende que fue a hacer Estados Unidos 2 días, un candidato que parte a reunirse con Marcos Rubio. No, yo creo que fue a hablar con París, nada, pero cometió muchos errores y por lo tanto eso le costó un caudal de votos. Tercero, hay un factor del gran elector, el supuesto gran elector que fue inflado por la prensa, como fue Parisi, que en realidad no transfirió votos en forma significativa. Por lo tanto, eso sucedió. Pero la segunda cosa que yo diría, y a mi juicio, con eso cerramos el año, pero también abrimos un mundo de expectativas, es que los dos candidatos representaban un proyecto político, hay un ideario, hay una ideología fundamental detrás. Y fíjate que eso es muy curioso, porque nosotros los últimos eventos electorales en las décadas anteriores, no estábamos luchando por proyectos nuevos. No estábamos en un debate ideológico profundo, no era una cuestión así que nos jugamos el todo por el todo. Al contrario, éramos discursos relativamente dentro de cierto marco institucional, dentro de ciertos arreglos comunes, e incluso mucho de sentido común desde el punto de vista incluso de los programas. Pero aquí no. Aquí no estábamos debatiendo dos modelos distintos. Entonces, uno de esos modelos acaba de ganar, y ya ganó con toda esa evidencia electoral que hacíamos evidencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a expresar ese proyecto político? ¿Cómo se va a expresar? Porque no es un proyecto político menor, ¿ya? Nosotros siempre hacemos mucho cálculo electoral, pero ¿qué está detrás de esa semántica que hay ahí? Y no es menor. Y no es menor, lo digo, porque podemos compartir esa opinión y más de alguna vez hemos hecho un cierto paralelo con el Podemos de España. Y el Podemos de España se estructura en la Universidad Complutense, en el Departamento de Sociología 4, ¿ya? Donde está Juan Carlos Monedero, al cual yo conozco de hace muchos años atrás, que se transformó uno de los ideólogos y que vino justamente ahora a Chile. Y ahí detrás de todo eso hay todo un discurso ideológico de Laclau y Moffett, ¿ya? Que pasa desapercibido en Chile, no está dentro de la discusión política tradicional. Y eso es una resignificancia completamente distinta para poner en marcha un proyecto. Lo que nos dice nuestro colega acá, en términos de que hay un empate, es cierto, hoy día hay un empate, y lo que hizo Boris también fue un repliegue táctico. Pero aquí lo importante no es el cálculo electoral, aquí en suma más o menos, aquí hay un proyecto transformador que tiene dimensiones ideológicas sustantivas, y que no nos olvidemos, yo lo coloco sobre la mesa pensando que eso se va a abrir muy rápidamente. Como en su época la generación de Allende tiene a Marta Harnecker como ideóloga, esto tiene a Chantal Mouflet y a Ernesto Laclau, digamos. Algo así de eso, podríamos decir eso, podríamos tener un manual, un brevario de Laclau muy pronto en el bolsillo, en un modelo postmarxista. Pero porque mira, pero ahora viene gobernar, porque teníamos un congreso, Manuel, que ya lo estamos claros. Tenemos una convención que entre los meses de enero y febrero, con la iniciativa de populares, ¿cierto?, de normas, en que ya van a ir definiendo contenidos, porque el 4 de julio, y va a pasar rápido el tiempo, tienen que entregar, digamos, su texto que deberá hacer. Y tenemos un gobierno que va a asumir claramente con contracción económica, un escenario económico internacional no fácil, con inflación. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación está en un 11,2%, 11,2% de Estados Unidos. Si seguimos bien con los commodities, es probable que haya más respiro, pero con la venta de commodities. Pero viene gobernar. Entonces la pregunta que muchos van a hacerse, ¿quién va a gobernar? ¿El de la Chantal Mouflet? ¿O va a gobernar, digamos, cuando el Lago y Luis Mayra le dan la anuencia? Porque pasará esta cosita que puede estar interesante.
En la primera vuelta sacaron ¿cuánto? 1.600.000 votos. Algunos dicen, esos son los votos legítimos. Ahí están los votos en la militancia. Después vino muchísima joven mujer, muchísima joven mujer, ¿cierto? Para que no ganara la derecha, y el voto ex concertación. Metámonos un poco, hagamos análisis prospectivo 2022, Manuel Gallardo. A ver, nosotros tenemos un sistema presidencialista fuerte, razón por la cual la pregunta es ¿cómo va a gobernar el presidente electo? Porque hay que analizarlo a él. Y nosotros lo que observamos es que el presidente electo ha ido teniendo posturas, las posturas clásicas del candidato en la etapa que se encuentra. Primero partamos de la base que Boric no es un socialdemócrata. Yo creo que Boric es un neomarxista. Y podría hacer, digamos, una descripción lo que no es ningún pecado, que no es ningún pecado, sí, pero sí. Desde ahí parte él. En la primera etapa, en la etapa de la primaria y en la etapa y esa primera etapa dura hasta la primera vuelta, él es el Boric histórico. Pasa la segunda vuelta. En la segunda vuelta ambos candidatos tienen que transitar hacia el centro político porque ahí están los votos que le faltan, y en consecuencia Boric empieza a transitar y a cambiar el discurso y a cambiar el programa, que es lógico. Kast también lo hace. Esto no es que él... ¿Tú planteas que Boric se modera su discurso? Él modera su discurso. Porque Jackson plantea que no es un discurso de moderación. Lo que plantea Jackson, lo dijo esta semana, lo que hace Boric es un programa que es tan amplio que no tiene que ver con moderación, sino que tiene que ver con amplitud de convocatoria. No. Te podría dar muchos ejemplos de por qué este discurso, yo afirmo de que se moderó y que transitó hacia buscar votos de la antigua concertación y del centro político. Hoy día estamos en la tercera etapa. En la tercera etapa es el presidente electo. Y el presidente electo tiene que entregar dos seguridades en lo que él está haciendo en estos momentos. La primera es entregar un mensaje claro al mercado. Y mira todas las cosas que Boric ha dicho y su entorno ha dicho. Incluso salió uno de sus asesores económicos, militante del Partido Comunista, que dijo que no seguir las instrucciones del Banco Central sería dispararse los pies. ¿Ya? Y hacia la ciudadanía también un mensaje, porque él tiene, digamos, debilidades en lo económico y tiene debilidades en lo ciudadano y particularmente en la seguridad. Y en esta etapa, nuevamente Emmanuel, y lo está haciendo bien, ha entregado esas seguridades, ha tenido un desempeño impecable en las tres etapas. Esta tercera etapa de este Boric que nosotros estamos observando dura hasta septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre se vota la nueva Constitución. Y ahí tenemos que ver si surge el Boric de la primera fase o si se mantiene el Boric que ha estado desde la segunda vuelta hasta el presidente electoral. Porque Carlos Hefner, hay un viejo dicho, ¿cierto? Ganar elecciones no es tan complejo, gobernar es lo complejo, otras cosas con guitarra. Porque claro, orden público, crecimiento económico, la crisis sanitaria que va a seguir, el tema del Parlamento, y efectivamente Gabriel Boric ha dado señales que han sido notables, y yo creo que eso permitió que haya muchas bases sociales, mucha tranquilidad, uno percibe, pero el mismo Jorge Char le está diciendo a su ex amigo que lo que no debe hacer Boric en esta primera fase es cometer el error que cometió la concertación en el año 89-90, que es mandar a los movimientos sociales para la casa, porque la tesis de Jorge Char es que este gobierno llega apoyado, aupado, como dirían los españoles, por muchos movimientos sociales, por temas identitarios, distintas causas. Y allí, ¿tú crees que allí va a haber una fricción permanente? ¿Eso va a haber una tensión?
O sea, siguiendo la CLO, las sociedades modernas se caracterizan por el antagonismo permanente. Es un elemento fundamental. Lo segundo, esta es una nueva generación que hacen un diagnóstico completamente distinto a nuestra generación y por lo tanto las soluciones a ese diagnóstico también son muy distintas. Es decir, todo este proceso que hemos vivido electoral, pero que tiene que ver con basado en los movimientos sociales, que llega al poder hoy día, no va a ser un revisionismo profundo de lo que es su propuesta que lo metió la moneda. Sería traicionarse a sí mismo, ¿te das cuenta? Una generación que plantea grandes transformaciones va a hacer todo lo posible para que esto ocurra. Y eso va a generar antagonismo, va a generar fricciones y todas las que sean necesarias en el proceso de reconfiguración, resignificación de una nueva orden de cosas. Y esto lo vamos a observar en cuánto se va a tensionar la convención ahora si es que eligen a Beatriz Sánchez como presidenta, porque significa que está alineado los ambos poderes. ¿Ya? No va a ser posible que la elijan a ella. No. Bueno, pero si sucediese, en alguna manera se alinean los astros en función de ir avanzando y de alguna manera producir estas fricciones antes. Y si no se producen antes, yo concuerdo con Manuel cuando dice de aquí a septiembre en gran medida esto se va a producir, porque además de aquí a septiembre va a tener que negociar la reforma tributaria. Y eso es muy significativo desde el punto de vista Pero te has dicho algo, Carlos, hay una nueva generación. Ellos surgieron ya, comienzan en el 2011, en 10 años, batieron un récord, ¿cierto? Que una misma generación asume el gobierno, y por tanto uno podría suponer que podría estar mucho rato más, porque más tiene una ética, una estética, una épica, una cosa que interpreta a muchísima gente joven y más allá de los tratos sociales, ¿cierto? Por tanto, él va a tener bastante holgura, es probable que tenga una luna de miel bastante más prolongada, porque claro, van a empezar a gobernar sabiendo que tienen complejidad, porque hay gente además muy sofisticada intelectualmente igual, ¿no? O sea, mira, una cosa, gobernar significa tener grandes capacidades de cuadros técnicos para hacerse cargo de la administración del Estado. Y todos los que hemos trabajado en el Estado sabemos que la dificultad que eso significa es extraordinaria. No solamente por las capacidades técnicas o de conocimiento, sino por las capacidades de negociación y articulación política que tienen que darse. Eso es un primer escenario. Lo segundo, los movimientos sociales tienen tiempos distintos a los tiempos de gobierno. Los movimientos sociales están en la calle, están en la trinchera. Es un elemento fundamental y no van a salir de ahí porque no van a perder posiciones frente a eso. Lo tercero tiene que ver fundamentalmente, como se decía, que estamos en un ambiente económico que va a ser bastante complejo y por lo tanto eso va a presionar el Estado, el gasto fiscal para mantener ciertos subsidios, cuestión que no va a haber capacidad de espalda para mantenerlo. Eso va a generar fricciones permanentes, pero las grandes transformaciones, siguiendo la lógica de la vieja literatura, son parte de estos procesos transformacionales. Y eso va a decantar de alguna manera en el Parlamento, va a ser muy significativo cómo se manejen desde el punto de vista político. Déjame agregar solo una cosa, complementario a lo que dice Carlos. Se necesita cuadros no solamente con título, sino que con talento político. Pero también con experiencia. Y no los hay. En este conglomerado político no existe. Porque Carlos, pero si somos didácticos con los televidentes, Gabriel Boric, 35 años, a prueba de dignidad, tiene muchos parlamentarios, ¿cierto? Tiene tremenda fuerza en la convención, tienen un programa, tienen sus convicciones, pero al final, cuando Ricardo Lagos da la anuencia, él va a estar sometido a estar con los movimientos sociales y estar también apoyado por la hija guardia que tiene, como dice Manuel. Tal vez la experiencia de gobernar va a ser eso un tema ahí recurrente. Sí, claro. O sea, lo que tiene que hacer en esta primera etapa, no soy yo para poder el presidente electo, pero básicamente va a tener que requerir de cuadro de la vieja concertación. El problema es cuánto. ¿En qué minuto? Sí, porque además, esta es la única oportunidad que tiene Gabriel Boric de nombrar a su gabinete ideal. Sí, después de los otros nombramientos que se hacen, va llegando por reemplazo. Claro, y porque las circunstancias lo obligan, digamos. Ya. Pero aquí el propio Boric ha señalado de los famosos círculos. O sea, en el primer círculo está el Frente Amplio, los movimientos sociales, el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Ya? En un segundo círculo está el Partido Radical, el Partido Liberal y el PPD. La presidenta del PPD ha pedido todas estas veces entrevistas con el presidente electo y hasta ahora
no se la van a dar. Ya conversaron, este jueves conversaron los dos, conversó Gabriel Boric, conversó con la Natalia Piantelli. Conversaron telefónicamente, porque pero una bilateral, sí, reunión presencial, sí, como ha tenido con los otros presidentes. No la ha tenido y se la van a dar a vuelta del próximo año. Entonces, la verdad es que yo lo que observo es básicamente que el presidente va a enfrentar tremendas dificultades en su primera fase de gobierno. Pero tú mirás para el año 2022 con Gabriel Boric de presidente, con la fórmula Prueba de Dignidad, más la incorporación de talentos más antiguos, con más experiencia, como queramos. ¿Tú tienes una mirada más positiva que negativa el próximo año, Manuel? A ver, yo en lo económico para el 2022 la mirada es más o menos complicada. Vamos a tener una recesión técnica, incluso algunos economistas están hablando. La inflación va a seguir manteniéndose en los niveles que tenemos. Eso no solamente está dado porque llega el presidente electo Boric, sino que porque hereda una situación económica derivada de la pandemia. Primer punto. En lo político, nosotros vamos a tener un status quo, una espera de que avance, digamos, la constituyente. Vamos a ir conociendo cómo están redactados ciertos artículos y ciertos ejes. No vamos a tener, creo yo, ningún proyecto antes del mes de junio, porque ahí recién vamos a tener luces de cómo viene la mano para que el presidente pueda acomodar sus proyectos más emblemáticos a lo que la constituyente está diciendo. Y en lo social, yo creo que pueden haber algunos problemas en las calles por algo que señaló muy claramente Carlos. Los movimientos sociales, que son los que están en la calle, tienen tiempos distintos. Y porque además para esos movimientos sociales y para otros sectores políticos, este transitar de Boric desde la izquierda hacia una centroizquierda le está generando demasiados ruidos, pero demasiados ruidos. Carlos Hefner, más allá de lo que tú quisieras, porque tuvimos estallido social, después todo, yo reitero, se encauzó electoralmente. ¿Habría sido una anomalía que hubiese ganado la derecha? En otras palabras, es mejor que haya ganado Gabriel Boric para que el país, digamos, se encauce, esto que algunos llaman el octubrismo y el noviembrismo, en fin, pero aquí hubo una explosión, aquí hubo una especie de erupción social, política, y era lógico que ganara alguien que representara un poco eso, te digo, desde el punto de vista de la mirada a más largo plazo del país. No sé si bueno o lógico, pero lo que sí era que evidente de que el estallido social ocurrió por condiciones de arrastre de situaciones estructurales de hace mucho tiempo y que no resistía más y por alguna parte tenía que salir esto. Pero yo más que quedarme con el tema tradicional que es del violentismo, de la esquema del metro que existió y que es absolutamente repudiable, me quedo con esa gran marcha de más de 1 millón de personas en las calles y que de alguna manera dan cuenta de que hay un modelo de modernización inacabada, imperfecta y que requería ser relatada de una manera distinta y prometerle a estos, entre comillas, descamisados de este país alguna salida de dignidad distinta a lo que veníamos experimentando en los últimos años, que yo no digo que sea malo, yo lo he dicho al contrario, yo me siento muy orgulloso de haber sido parte del gobierno de la concertación donde avanzamos de forma significativa en muchos aspectos, pero indudablemente quedaron brechas muy profundas que tienen que ver no solamente con temas de oferta pública, tiene que ver incluso con temas del mercado, que tiene que ver con los abusos de los empresarios, pero que también tiene que ver con una cuestión que el sistema político no puede escapar, su abundante corrupción. Como algunos dicen en Chile, claro, un típico caso de ingresos medios que resolvió los problemas básicos y surgieron otras demandas, ¿cierto? Hoy día cambio climático, y que para esta nueva demanda la vieja guardia no fue capaz de entender lo que está ocurriendo. Y por eso es que aquí hubo una irrupción de tanta juventud, tanta mujer, en fin, votando. Es que, ¿no? Además del punto de vista económico, puedes decirlo en forma muy simple, cómo hacer un país de ingresos medios, supongámoslo ahí, ya entre comillas,
con valores de mercado que son inaccesibles a esos ingresos medios. O sea, no puede ser que el litro de leche en Chile cueste la mitad de lo que cuesta en Alemania, ¿te das cuenta? Con ingresos muy por debajo y además que la gente llega a fin de mes con el endeudamiento. Entonces es una economía basada en el servicio y en el endeudamiento. Entonces eso en algún momento tiene que estallar en alguna parte. ¿Por qué preguntar lo anterior? Porque alguien diría, perfecto, gobiernen. Porque esto es lo que venía ocurriendo. Les correspondió gobernar ahora. Sí, ¿cierto? Ese Manuel, ¿no? Ahora gobiernen, alguien podría decir, ahora gobiernen y hagan que su gobierno no sufra de todo lo que ustedes han criticado. Es decir, criticaron la vía de los acuerdos de los gobiernos de la concertación. Gobiernen sin acuerdo. Criticaron la corrupción, estamos de acuerdo. Gobiernen sin que sus funcionarios de confianza... Podemos ser tal vez más injustos, porque si ellos pusieron el tema, por ejemplo... a todo esto, no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo cómo viene la mano. Cómo viene la mano. Digamos. Pero sobre ello va a haber una lupa más grande, por ejemplo, para el tema de corrupción, va a haber una lupa más grande para chequear quién es quién. Es probable que la sociedad esté más exigente ahora, Manuel y Carlos, ¿no? Yo creo que va a haber esa lupa más grande. Yo creo que la sociedad va a ser, digamos, mucho más vigilante del comportamiento de los funcionarios de mayor confianza. Va a haber menos amplitud para aguantar ciertas conductas y por sobre todo va a haber mucho, vamos a ser muy drásticos, creo yo, frente a errores que en otros escenarios y en otros tiempos se aguantaban. Porque tal vez, Carlos, mira, si vemos un poco la historia de la Marcha de la Patria Joven, la Revolución y Libertad, el socialismo democrático con Allende, lo que fue pues el triunfo y la concertación, han sido como hitos grandes de esperanza. Aquí hay mucha esperanza en este gobierno joven. Y los errores, por tanto, pueden causar más daño porque hay más esperanza levantada. O sea, este es un momento épico también para gran parte de la población y hay que mirarlo en ese sentido. Pero además ellos en el diagnóstico que hicieron respecto a la concertación, y coincido con Manuel, levantaron mucho los estándares, generaron estándares altísimos, por lo tanto ellos tienen obligado ahora a cumplir con esos estándares. Y una cuestión que no es fácil, porque básicamente, por ejemplo, si nosotros vemos, si hay un alto cumplimiento de instalar en el Estado una cultura de la integridad, sería fantástico, ¿ya? Y eso no es de corto plazo, es de largo plazo porque tienes que desmontar todo un aparataje de clientelismo que está instalado hace muchos años, por lo tanto van a tener que lidiar con eso en la cotidianidad. Segundo, tienen piedra en el zapato que no solamente tiene que ver con estos movimientos sociales, la piedra en el zapato ya la tienen, que es la CAM. ¿Ya? La CAM ya le declaró, entre comillas, la guerra o la no cooperación a... ¿Cómo le llamó? ¿Izquierda progre o buena onda? Buena onda, claro, ñoñoíno, una cosa así. ¿Ya? Entonces ahí tiene otra piedra en el zapato. Tercero, la sociedad chilena mayoritariamente tiene altas expectativas sociales, de inclusión social. Tiene muchas expectativas establecidas. O sea, la gente asume que el cambio va a ser tan significativo que lo va a notar en su cotidianidad. Y eso también es muy difícil porque los cambios estructurales bajo una crisis económica, ¿te acuerdas que el otro día te comentaba que vamos a tener que acostumbrarnos al concepto de estagflación, que es sin crecimiento y con alta inflación? Es un proceso que va a vivir este gobierno y lo va a vivir en forma completa. Y adicionalmente, cuando tú te posicionaste en una altura moral desde afuera, cuando entras tienes que cumplir, tienes que cumplir. Tienes que cumplir. Entonces las pasadas de cuenta por esos errores van a ser mucho más fuertes que pero yo tengo la impresión que los dirigentes del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, Convergencia Social, están, por conversaciones que he tenido, están muy conscientes, que ahora viene la cosa, que tienen que, como dices tú, Manuel, conversar, dialogar, como dice el profesor Carlos Peña, pactar con el diablo, porque gobernar es también un poco pactar con el diablo. Pero resumiendo, usted tiene una mirada más bien, estas son las precauciones,
van a gobernar y están dadas las condiciones para que lo puedan hacer bien, Carlos, ¿no? Porque yo siento que están teniendo el apoyo político, el apoyo de la sociedad muy grande, no solamente por los votos que hubo, sino que la misma derecha está teniendo una actitud como muy republicana con ellos, ¿no? Mira, lo que pasa es que lo que sucede con todos los presidentes electos, hay una pequeña luna de miel y se construye el mito del nuevo presidente. Entonces se le olvidan todos los gafas anteriores. Entonces se va construyendo esta imagen perfecta. Lo pasamos con el presidente Frey, ¿te acuerdas? Y todo el mundo decía que no era un buen orador, que entonces en algún momento no ser un buen orador se transformó en una persona reflexiva. Sí. ¿No? En una persona reflexiva. Entonces cuando lo vemos con el presidente electo Boris, y que ya se nos olvidamos que es malo para los números, digamos, para los datos, pero tiene una emocionalidad que no lo tiene cualquiera. ¿Te das cuenta? Entonces vamos construyendo, hasta el perro se transforma en un icono político. Tiene 300.000 seguidores en Instagram, no sé dónde. El perro, claro. Entonces, pero es parte de este proceso de luna de miel en que tú tienes que construir el personaje, un nuevo personaje para este gobierno, porque a nosotros nos gustan los presidentes con estatura de estadista. Aunque Exacto. No la tenga, lo tenemos que construir. Pero Carlos, tal vez para ir cerrando, pero hay un dicho, no sé si es de alguien o lo estoy inventando. Cuando los jóvenes ingresan a la política, pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar un país, pueden cambiar el mundo, ¿no? Bueno, lo hicimos nosotros, en nuestro tiempo. ¿Cierto? Así es, pues. Así lo hicimos. Hoy día nos critican porque no lo hicimos tan bien, pero lo hicimos. De acuerdo a nuestra posibilidad, en nuestro contexto, las limitaciones que había en un contexto de dictadura. Porque digo esto, Manuel, porque aquí votó mucha gente joven, ¿cierto? O sea, la segunda vuelta hubo 600.000 votos nuevos y que al parecer son más bien votos jóvenes, muy jóvenes y mujeres. Sí, esta mirada tan romántica que ustedes tienen de los jóvenes, de estos jóvenes, no de los jóvenes de ayer, yo no la comparto mucho. Está muy bien. Yo creo que la experiencia, a mí me gustan las personas que peinan canas, me encantan, sobre todo para gobernar, ¿ya? Sin embargo... Disculpa, lo que hace este último programa del año, queremos estar con la mejor disposición, porque de lo contrario podríamos estar más... No, pues una mirada, digamos... Pero podríamos tratar de ser equitativo también, por ejemplo. Bueno, hay que explicarle a los televidentes que le trajeron café al conductor y no a los invitados. Eso demuestra un poco el nivel de inequidad que hay en la sociedad chilena. Pero mira, ahí muchas gracias. Yo, Manuel, comparto lo tuyo. No, pero tú dices que estamos siendo demasiado magnánimos con esta juventud, con esta generación. Yo creo que en la historia reciente, no en la última elección, en este comentario dejemos afuera la última elección. Okay. En la historia reciente yo creo que la juventud no ha tenido un comportamiento demasiado generoso con la ciudadanía. Mira, Carlos dice, yo me quedo con este 1,5 millones de personas que fueron, porque ustedes tuvieron la suerte de no vivir eso, no vivir la quema de los metros, no vivir tener que no poder pasar por Plaza Italia o Plaza Baquedano, no tuvieron la suerte de no vivir la violencia que se vivió. Y eso no fueron las personas de 50 o 60 años, esos fueron jóvenes, ¿ya? Y que cuando tú le pedías una reflexión democrática a esos jóvenes, te decían, viejo, pip. No, pero convengamos una cosa para los televidentes. En este programa estamos más de 2 años en eso emoción categórico, enérgico y muy drástico. Pero convengamos una cosa, Manuel Gallardo. Sí. Así como marcharon más de 1.500.000 personas y al mismo tiempo se quemaba la línea de metro, finalmente, electoralmente, comillas, ese sector tuvo el apoyo electoralmente también. O sea, porque no hubo... No, por eso te dije, dejemos afuera la elección. Sigo 2 segundos más con mi argumento. Son los jóvenes los que en pandemia fueron a las fiestas clandestinas, ¿ya? Entonces yo te podría hacer un listado completo, ¿ya? Todos los jóvenes, no, por supuesto que no, ¿ya? ¿Cuántos son? Son más o menos, pero esta mirada tan romántica que de repente uno tiene de la juventud, yo no la comparto mucho. Quizás, como te digo, porque en estos momentos peino cana. Ahora, estos jóvenes quisieron ganar a Boric, ¿ya? Ellos tienen que asumir una responsabilidad, ¿ya? Y es que los cambios que vienen son a partir de esta elección donde salieron masivamente los jóvenes a votar, masivamente. Y incluso, fíjate que yo conozco gente que tenía que viajar fuera del país
y retrasó su viaje solamente para votar por Boric. Estos jóvenes fueron los que se opusieron a sus padres. Sí, claro. Los padres que votaban por Kast y ellos votaban por Boric y que vivían en la misma o tal casa. vez algunos, yo creo que la última semana muchos hijos fueron a convencer a los papás que tenían dudas que voten por su amigo Boric. O sea, pero bueno, esto es lo que yo conozco a uno que convenció a la abuelita, sí, claro, al papá, a la mamá, a la hermana y a la tía de votar por Boric. Porque yo creo que una tremenda motivación. El otro día incluso el asesor estratégico de apellido Kraljevich, una entrevista que dio al diario Página 12 Argentina, decía que un factor fue que como perdieron por 200.000 votos, el factor miedo que ganara la derecha más conservadora fue un tremendo elemento aglutinador para que posteriormente hubiera, o sea, el miedo también estuvo en distintos lados. Tenemos que ir cerrando este programa, el último programa del año. Estamos comenzando el año 2021, un fin de semana más en el sur de Chile con lluvia, lo que no está mal, ¿cierto?, para nuestros árboles, para nuestros manzanos, ciruelos, en fin. Así que, Carlos, tu deseo para el año 2022, mira con 2022 le vamos a ir ahora, ¿cierto?, que nos acostumbramos a hablar en siglas. Al margen de que seas condescendiente con los jóvenes, ¿cuál es tu mirada para el año próximo? Mira, mi mirada desde el punto de vista económico es que va a ser difícil, tremendamente complejo. Eso ya está, es un sitio común. Lo segundo, espero que a este gobierno le vaya bien y que logre generar las alianzas y los acuerdos necesarios para tener gobernabilidad, porque sin gobernabilidad todas las otras variables se entran en debacle. Y lo tercero, que revisen muy bien la historia del Podemos, porque cuando fueron gobierno también cometieron muchos errores que tienen que ver con la prisa. La prisa no es buena consejera en política. Y en cuarto lugar, yo diría básicamente hagamos una apuesta mesurada de que se puedan generar condiciones de institucionalidad que permitan hacer procesos de cambio en algunas áreas que el país las necesita para que podamos avanzar en un país menos confrontacional. Manuel Gallardo. Bueno, básicamente señalar que yo deseo que al gobierno le vaya muy bien, porque si le va bien al presidente electo Boric, nos va bien a todos como país. Lo segundo, deseo que las fricciones, que estas elecciones tan polarizadas en algún momento se dieron al interior de la familia y que seguramente separaron a hermanos o separaron a amigos, yo creo que eso retome el rumbo que traíamos de la tradición democrática, en donde tú piensas distinto a mí, pero te respeto y daría mi vida para que pudieras expresarlo, digamos. Esa tradición democrática que estaba instalada a finales de los 90 y los 2000, en estos últimos 2 años se ha ido perdiendo un poco. Le deseo a todos los televidentes mucha fuerza para el próximo año. Se va a necesitar trabajar con presupuestos familiares, porque se va a necesitar ahorrar todo lo que se pueda, y que el próximo año sea más bien un año de luz más que de sombras. Sí, queremos nosotros agradecer a Carlos Hefner, cierto, cientista político, profesor universitario de la UACH, Universidad Austral de Chile, a Manuel Gallardo, también cientista político habitualmente, que están presentes con nosotros, y a ustedes decirles primero muchas gracias por acompañarnos durante el año 2021. Tuvimos un verdadero tren de elecciones. Tratamos siempre de poner el mejor talante, la mejor actitud. El año 2022 tendremos solamente un proceso muy importante, un referéndum en que va a ser con votos obligatorios, ¿cierto?, el plebiscito de salida, en el cual los chilenos y chilenas tendremos que pronunciarnos al respecto. Pero el esfuerzo que hacemos en Vértice TV es hablar desde el sur de Chile, desde la capital de la región de los lagos. Nos quedan temas pendientes para conversar en próximos programas. ¿Qué pasa con nuestros parlamentarios acá? ¿Cómo es que la situación regional? Que sin duda en el próximo programa lo abordaremos, porque también están surgiendo, como decimos, camadas nuevas generaciones de políticos. Pero hoy día solamente desearles que tengan un buen año 2022, porque entre pandemia, elecciones, situación económica, al final del día debieron mandar más ligero de equipaje, como dice en la canción, tratar de ser más felices, aportar con lo nuestro, y de verdad nos sentimos muy orgullosos de estar toda la semana aquí en Agenda Abierta, en Vértice TV, haciendo televisión desde el sur de Chile con ustedes, con la gente del sur. Que estén muy bien, felices fiestas, y muchas gracias por acompañarnos con tanta fidelidad.